Chuta, no sé si me están escuchando. Esto ha sido una tragedia. Parece que Hashem no quiere que explique estas cosas. A ver, dejar de funcionar. A ver. ¿Me escuchan o no? ¡Chuta! ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Necesito que me den feedback porque si no me dan feedback no voy a poder avanzar. De compartir la pantalla. Vamos a volver para acá, compartir pantalla, ¿ya? Avanzar, parte de la pantalla. Ah, qué buena. Vamos a compartir pantalla, listo ahí. Compartir. Ya, nos vamos para atrás. Listo, ya. Espero que ahí me estén viendo, espero que se vea. Como dijimos anteriormente, ya, vámonos. Entonces, el mundo fue creado por Hashem, el mundo fue creado por el Yud-Kei Vav-Kei. Y lo que vamos a comenzar es tratar de, el tema de la Cábala, lo que empieza a estudiar temas centrales de cómo es desde la divinidad, desde la perfección de Hashem, de lo que es innombrable, inefable, inentendible. Entonces, cómo de ahí empezamos a penetrar y llegamos hasta los mundos que estamos acá adentro, y está fuertemente representado por el mismo nombre de Hashem, ¿ya? El mismo nombre de Hashem, normalmente los cabalistas, el Baal Shem Tov, por ejemplo, lo identifican en 5 partes. Esa parte que está ahí, la cabecita de la Yud, eso es lo que se llama el Kotzo Shel Yud. Después tenemos la Yud, después tenemos la primera Hei, después tenemos la Vav, y después tenemos la segunda Hei. Entonces dice, lo primero que tenemos que entender es que Hashem creó el mundo y Él es perfecto en su perfección máxima, innombrable. Nosotros no somos capaces de llegar allá de ninguna forma. Solamente nosotros podemos saber lo que nos llega. Es como cuando es como el sol, ¿verdad? Nosotros el sol, en un cierto sentido, no podemos entender propiamente lo que es el sol, en un cierto sentido. Estamos acá en la Tierra, nos llega el calorcito, el día es nublado, nos llegan los efectos de lo que es, pero si nosotros no tratamos de llegar allá propiamente tal, es inefable y es inentendible. Entonces, esa inefabilidad y esa inentendibilidad de Hashem se entiende por la Yud, la Kotzo Shel Yud, la cabecita de la Yud, que es como un puntito, una cosita así como estamos tratando de llegar desde lo inefable de Hashem, como nos llega a nosotros. Pero esa inefabilidad y esa perfección de Hashem nos enseña que Hashem no recibe nada del mundo, solo hace por el acto más generoso posible del mundo. Y por lo tanto, explica el Baal Shem Tov, que las letras se pueden entender de la siguiente forma. Es un símbolo. La Yud, como es una pelotita, una cosa chica, es como la moneda, ¿verdad? La primera Hei, que representa la letra... La letra Hei son 5, el número 5 es como la mano, representa la mano, entonces la moneda que llega a la mano del dador. La Vav, ¿verdad? La Vav es como el brazo que se extiende, no encontré un dibujito, un brazo extendido, así que puse un brazo musculoso, ¿ya? Y finalmente la última Hei es la mano que recibe, ¿verdad? Entonces, eso es lo que simboliza. Tenemos la Yud, la Hei, la Vav y la Hei. Significa que desde la parte superior de lo inefable y lo innombrable que está, se conecta al mundo a través de la Yud, se transforma en una idea y una voluntad de darle a la creación. Esto se materializa en un plan, en una idea concreta, que después viaja hacia este mundo relacionado con la Vav y que finalmente se expresa a las personas con la letra Hei, ¿ya? Lamentablemente no los veo. Guido, disculpa si no estoy saludando, pero no sé si aquí tengo Facebook. No tengo Facebook. En este minuto le estoy hablando a mi pantalla, porque como estoy haciendo con PowerPoint, entonces lo único que veo yo es mi propia pantalla y me veo a mí mismo.
Entonces, espero que ustedes estén ahí y que se esté escuchando, si no va a ser una linda práctica de hablar de mí mismo, ¿ya? Entonces, esto también, todo esto se divide en el fondo, si tú lo ves, en 5, porque tenemos la Kotso Shel Yud, tenemos la Yud, tenemos la Hei, tenemos la Bab y tenemos la Hei. Lo que eso significa es que los cabalistas nos van a enseñar que desde que llega desde Hashem hasta que llega al mundo, se divide en 5 grandes etapas, 5 grandes espacios, por así decirlo, y a través de esos espacios viajan las sefirot, ¿ya? Desde lo más arriba, tienes al Ein Sof, que significa la misma cosa que es Hashem, que nosotros no somos capaces de entender propiamente tal, sale su voluntad, que es casi lo mismo que él, y está pegado con la divinidad, y eso está representado por la Kotso Shel Yod, la cabecita de acá adelante, ¿ya? Y eso representa un espacio donde se desarrollan un montón de cosas, y eso se llama el Adam Kadmon, ¿ya? Es el primer mundo, es el primer Olam. Desde ahí también nace la Neshama, y la Neshama que está viajando a través de ese mundo la llamamos Yehidá. De ahí en adelante bajamos un segundo nivel, y en este segundo nivel del mundo, de la emanación de Hashem hacia abajo, que está representado por la Yud, por este segundo mundo, perdón, se llama el mundo de Atzilut, el mundo de que está pegado a Hashem. El equivalente en las cosas que está viajando a través de ahí, en la Neshama, eso se llama la Hayá, ¿ya? El espíritu de vida, que justamente no está llegando hacia el mundo, viene de los lugares más inefables. Y de ahí se empieza a concretizar, y el tercer mundo que está representado ya con la Hei, porque el primero fue la Kots, la segunda fue la Yud, el tercero fue la Hei. Entonces la Hei, esta representa el mundo que se llama Olam Abriá, donde ya propiamente está la manifestación a nivel del ser humano, eso ya se llama la Neshama. Perdón que no vea los mensajes de ni uno de ustedes porque estoy mirando la pantalla y no sé cómo hacer para que ver Facebook, esto y más. Bueno, después, el siguiente es la Vav. La Vav representa el mundo de Yetzirah. A nivel del ser humano se manifiesta en el Ruach, y la Vav que conecta, la Vav es conectora. Normalmente, si ustedes se fijan, la Vav está asociado en el hebreo, para los que conocen hebreo, es I, justamente conecta. Entonces tenemos desde la Yud, que viene la idea de darnos al mundo, la expresión, el plan para darnos al mundo, que empieza a viajar a nivel ya de la idea, ya se comunica con el mundo, eso está relacionado con la Vav, y finalmente la mano receptora, que es la Hei, ese es el último mundo, que se llama el mundo de Yetzirah, que está conectado con la Neshama, con el Ruach del parte del alma de la persona. Finalmente llegamos a la Hei, que es la expresión final en este mundo, que es Olam hacia el mundo de la acción, de la materialización de todo este proceso, y es el quinto mundo, y ahí es donde finalmente se empiezan a discernir las acciones, y lo que nosotros estamos viviendo normalmente el nivel de conciencia actual de lo que se llama el Olam Asia, ¿ok? Seguimos hacia adelante. Entonces, como dijimos, esto se grafica como una moneda en una mano que se extiende y que recibe la mano del receptor. Esto es todo lo que viene de Hashem, esto es la conexión con nosotros, y nosotros somos los receptores de la bondad de Hashem, y esto está representado también por el nombre de Yud-Kei. Continuación, entonces vamos a entrar. A través de estos mundos que están viajando y se están materializando hacia abajo, Hashem utiliza unas herramientas, y las herramientas están graficadas acá. Es una forma de graficar porque no hay imágenes ahí arriba, ¿ya? Pero los seres humanos necesitamos algún tipo de concreción. Entonces es un árbol donde empiezan a viajar las cosas hacia abajo, ¿ya? Y se llaman, me quedo mal en este, entonces la idea es la siguiente. Tú tienes que imaginártelo desde la siguiente perspectiva, tienes que imaginártelo desde qué es lo que está pasando al nivel. Imagínate que tú fueras el creador, tú estás creando algo, ¿ya? Entonces, desde el momento que tú creas algo, que estamos haciendo el símil de Hashem, Hashem está ahí, ¡oh! Impresionante, y en ese momento Hashem tiene la voluntad de crear, ¿ya? Una vez que tiene la voluntad de crear, eso gatilla el proceso. Y esto empieza a pasar por un montón de etapas, desde que tienes la voluntad de crear, hasta que se te genera una idea, hasta que se traduce en un plan, hasta que te armas de la energía, hasta que te contienes, hasta que lo expresas, hasta que llegas, hasta que sueltas tu creación.
Si tú te das cuenta, el último elemento que se produce hasta producirse el mundo, y así está, por ejemplo, relacionado con la creación del mundo, todo ese último elemento que se expresa está causando. Entonces, en ese sentido, tú puedes entender que la sefirá que está más arriba, que es la voluntad de crear, empieza a generar una idea, que empieza a generar un plan, que empieza a generar energía de dar, que empieza a generar la contención de esa energía, que empieza a lograr el equilibrio, y así, etcétera, etcétera. Entonces, el primer mapa de la sefirot, uno tiene que entender que se puede ver como una causalidad lineal, es decir, la primera sefirá causa la segunda sefirá, que causa la tercera sefirá, que causa la cuarta sefirá, que causa la quinta, sexta, séptima, octava, novena, hasta que finalmente se llega a la última, de la que es más abajo, ¿ya? Ahora, como yo le estaba explicando, la primera, esta causalidad que viaja hacia abajo, la primera de ellas, no sé si se ve acá, déjame ver si se puede ver, corriendo esto acá, claro. La primera de ellas se llama Keter. Entonces, acuérdate, Hashem en el mundo de Atzilut, que es lo primero que ya empieza a ser un poquito más separado de lo que es él, entonces Hashem emana estos, por así decirlo, energía. ¿Sabes cómo lo podemos ver? Perdón que lo diga tan ingeneralmente, esto es parecido a un circuito. Si tú agarras un computador y lo abres, vas a encontrar estas placas verdes, ¿verdad? En estas placas verdes, imagínate que hay una placa verde que tuviera una disposición de 10 chips. ¿Ya? Significa que piénsalo, entra la electricidad en el computador, viaja la electricidad por el primer chip, y el primer chip hace algún tipo de proceso que lo manda al segundo chip, que hace un segundo proceso que lo manda al tercer chip, que hace el siguiente proceso que lo llama el cuarto, hasta que finalmente, si tú lo piensas bien, entra la electricidad por el computador y finalmente se produce esta transmisión, que te estoy mostrando una imagen, que te estoy hablando yo acá, etcétera, todo porque hay una electricidad que hace un montón de prende y apaga switches, etcétera, y finalmente es capaz de producir imágenes, capaz de producir sonidos. Entonces, de la misma forma, por así decirlo, tienes que imaginarte que allá en Shamaim, allá arriba, Hashem tiene una voluntad que es la base de todo y que entra en un recorrido de chips. El primer chip, el primer foco que uno después tiene, como todos los chips, primero te estoy explicando que existe una máquina con 10 chips, pero después uno tendría que abrir el chip y ver cómo funciona el chip. Esas son las siguientes etapas que uno va a tratar de estudiar. Entonces, ¿cuál es el chip el primero? Se llama Keter, que es la corona, que a nivel de lo que estamos entendiendo, a nivel de los chips significa, es el que inicia el proceso porque es cuando se materializa lo que podemos llamar la voluntad divina. La voluntad está por sobre la cabeza, está representado a nivel del cuerpo, es más allá de lo intelectual. Entonces, primero Hashem tiene la voluntad de crear y eso se llama Keter. ¿Ya? Después que tiene la voluntad de crear, entonces esto viaja hacia la segunda, como el segundo chip allá en el cielo, que es esta voluntad de darle a una criatura. Entonces se tiene que transformar en una idea general. Ya, quiero darle, ¿qué quiero darle? ¿Cuál es mi idea? Quiero hacer algo y después se transforma en una idea. Es como, ya, pucha, me motivo a construir y después inmediatamente imagino que se lleva un edificio, ¿verdad? Ahora, cuando ese chip entonces empieza a producir la idea general, ¿ya? Y eso es la que se llama la sefirá de Jochma, de sabiduría. A continuación, esta es como si tiene que ser traducido en cosas concretas, porque una persona cuando tiene ganas de hacer cosas y tiene una idea general, pero si no tiene un plan específico, no tiene un mapa de exactamente lo que lo está haciendo, entonces son ideas que no tienen ninguna concreción. Desde la idea se tiene que transformar en un plano, en un mapa, y eso es lo que se llama Bina. A continuación, ¿qué es lo que tiene que pasar? Una vez que ya tienes la voluntad de crear, tienes la sabiduría para crear y tienes el plan, entonces tenemos que pasar a la energía de generar esta cosa en el mundo, y eso se llama Gesed, dar. Desde la idea de dar hasta la energía emocional de querer dar. Pero nuevamente, si el objetivo es crear un mundo
donde haya un ser que sea capaz de recibir la cosa, entonces tienes que contener esa cosa. Es como la abuelita, ¿verdad? Que uno va a la casa de la abuelita y te lleva muchas galletas, y coma, coma, coma. Llega un minuto en que tantas ganas tiene la abuelita de dar que te apabulla. De la misma forma, entonces, Hashem tiene tantas ganas de dar que te apabulla y no te permite recibir lo que estás tratando de recibir. Entonces, por lo tanto, tienes que autorrestringirse. El chip entonces partió desde Keter, que era la voluntad de crear, se pasó esa energía, viajó al de Jochma. Una vez que viajó al de Jochma, viaja al de Binah. Una vez que viajó al de Binah, se va de nuevo al de Gesed, que significa que ya ahora la energía de empezar a actuar después tiene que controlarse, porque si no va a apabullar al ser que está tratando de darle, hasta que finalmente se logra un equilibrio. Y eso es lo que se llama Tiferet. ¿Ya? Equilibrio, armonía. Ya vamos, pasamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, al sexto chip, donde se logra ecualizar, es el ecualizador entre la energía de dar y la energía de contener esa energía de dar para darle espacio al siguiente. Finalmente, entramos a la última sección del proceso del chip, donde ya vamos a empezar a producir. Ya entró la electricidad en el chip, que es la voluntad de crear, viajó, generó el plan, generó la distribución, se generaron los equilibrios de la energía y se pasó al momento de la ejecución. Y nuevamente, el momento de la ejecución tiene una cosa parecida desde la energía, que es que, ok, queremos producir una imagen, pero si la imagen, ya quiero producir tanto la imagen que le produzco tanta luz, entonces se va a ver blanco, y se ve todo blanco, y al verse todo blanco, entonces en ese minuto no se ve nada. Entonces, cuando ya empieces a ejecutar, Netzach, significa como vencer, ¿verdad? Rompo la inercia y empiezo a salir hacia el mundo. De la misma forma, tal como en la misma columna del Gesed, entonces eso empieza a destruir la realidad y por lo tanto tengo que contener esa energía. De la misma forma que Geburah, el equivalente en Gesed de Geburah es contener la energía, Netzach, Hod contiene la energía de Geburah y la templa, ¿ya? Donde no apabullar al receptor. Se llega a un equilibrio y finalmente ya empieza a ejecutarse lo que queremos hacer, donde se genera el vínculo con la creación a nivel de la Sefirot. Significa que ya llegaron las energías, pasaron por el chip y finalmente se expresan en la realidad a través de Yesod, y finalmente llegamos a Malhut, reinado, que significa la expresión de esto en el mundo. ¿Ya? Grafiqué acá que nuestros sabios, los cabalistas, enseñan de que en verdad este chip es un poquito más complicado y, por ejemplo, aquí estamos viendo desde Keter, desde más arriba, lo primero que uno ve aquí es en Keter, ¿verdad? Keter en verdad, como yo se lo expliqué, desde una cierta perspectiva está siendo causado en forma lineal, ¿verdad? Como lo hicimos en el siguiente gráfico, pero en verdad tienes que imaginarte que en verdad es un chip, y como todos los chips, ¿verdad? Tiene muchas conexiones. En verdad, Keter se conecta, por ejemplo, directamente se conecta con Jochma, con Binah y con Tiferet. Después, en verdad, tenemos que Jochma se conecta con Binah y se conecta con Tiferet y se conecta con Gesed, y así sucesivamente se empieza a generar un árbol, y esta es la estructura básica que nos enseña nuestros sabios de cómo se conecta, y eso está tremendamente relevante lo que está pasando en el día de hoy. Por ejemplo, que nosotros estamos contando Sefirat HaOmer, estamos diciendo que hay conexiones entre estas cosas, tienen influencias una con la otra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá una persona tiene muchas ganas de dar, pero tiene que ser influenciado por contenerse, ¿verdad? Y tal vez uno quiere dar, pero para poder... A ver, por ejemplo, Din Shebe Gesed significaría que yo quiero darle a esta persona, pero yo sé que esta persona entonces se porta mal, entonces en vez de dar, al final lo termino no dándole, ¿ya? Y a pesar de que estoy motivado por darle a esta persona, digo, ¿sabes que no le puedo dar? Porque qué sé yo, lo va a terminar usando en droga. Entonces, la acción de dar se empieza a mezclar con la acción de la justicia de contener, y por lo tanto, eso lo hace mucho más complejo, y por lo tanto hay que estudiarlo. El tema de la cábala se dedica a estudiar cada una de estas conexiones, ¿verdad? La conexión entre Keter y Jochma. Ahí uno puede hacer un doble clic en esta cosa que los conecta, que se llama, en hebreo se llama tzinor, se llama la cañería, y esta cañería tiene distintas conexiones y distintas acciones, de la misma forma que un chip, ¿verdad? Me encantó el símil del chip, porque a nivel del chip significa que
tiene muchos canales, tiene muchas formas de llegar, y el estudio que uno puede estudiar sobre este tipo de cosas, entonces empieza a ahondar cuáles son las conexiones y cómo están relacionando, cómo está funcionando el chip en Shamaim, allá en el cielo, para que empiecen a llegar las cosas a este mundo. ¿Ya? Como hemos visto, si ustedes se fijan bien, tenemos el árbol de la Sefirot, y es importante empezar a entender que está estructurado de esta forma porque hay simetrías. Por ejemplo, tenemos que el lado de la izquierda, que es acá arriba, tenemos Binah, Geburah y Hod, son el lado de la izquierda y normalmente están alineadas, todas tienen, a pesar de que cada uno tiene una función distinta, en términos generales son las fuerzas a nivel del chip espiritual, este en Shamaim, que va controlando y que va parando. De la gran idea de Jochma, de generar un gran edificio, oye ya, ¿cuáles son los planos? ¿Por dónde te vaya a ir? Exactamente por acá. ¿De qué porte va a ser la pieza? Porque puedes pensar cualquier cosa, pero no cabe en el mismo lugar. Entonces, contiene, ¿verdad? De la misma forma, Geburah, tú quieres dar. Oye, para un poquito, porque si no das, si das todo lo que quieres dar, vas a apabullar. Eso está en Geburah. Y después Hod significa que tienes que literalmente echarte para atrás para darle espacio. Entonces tiene el sector de la izquierda en este árbol, en este mapa, viene a representar justamente las fuerzas dentro del chip espiritual que vienen a contener las fuerzas creativas. Por otro lado, tenemos la fuerza de la derecha, que es lo inverso. Jochma, Gesed y Netzach son todas fuerzas expansivas en el chip, que quieren producir, que quieren dar. Entonces, a nivel de arriba, que esta es el de Jochma, Jochma lo que quiere hacer es que quiere dar, ¿verdad? Quiere producir una gran idea, es grandiosa, ¿verdad? Entonces da. Gesed, nuevamente, es la energía de querer dar. Yo quiero dar. Y Netzach es la energía de querer darle a él en específico. ¿Ya? Se transforma de una gran idea general a la energía emocional de querer dar, a la voluntad de querer darle a él en específico. Nuevamente son todos chips de querer salir a sí mismo. Y finalmente tienes la central, que es el hilo conductor, ¿verdad? La idea original es yo quiero dar. Eso viene a Keter, es la voluntad de dar. ¿Verdad? Después Tiferet significa el equilibrio, cuando ya llegó todo este proceso, finalmente ya se llegó a un equilibrio exactamente por dónde vamos a ir. Cuando vamos a actuar también tienes que romper por un lado la energía de la inercia, por otro lado contener la energía de la inercia y finalmente traducirlo en algo concreto, una energía definida. Eso se refiere a Yesod, y Malhut significa cuando ya sueltas la creación. Por lo tanto, eso representa la columna central. Entonces es importante entender las sefirot, que son 3 de la derecha, 3 de izquierda y 4 en el centro. De la misma forma, es importante entender las sefirot, que también se dividen en triadas. ¿Ya? La triada de arriba es la triada de las sefirot intelectuales. ¿Ya? Porque como hemos visto, la arriba, Keter, significa la voluntad, Jochma significa la idea y Binah significa el plan. Esto está todo ocurriendo, por así decirlo, en el área mental. ¿Ya? De hecho, a nivel de la sefirot, lo llaman en hebreo, los cabalistas lo llaman Mohin. Mohin significa los cerebros. ¿Ya? Y ahí tenemos nuevamente Keter, Jochma y Binah, que son todas áreas de los pensamientos de la sefirot que están procesadas en el diseño y en la idea. Después, el área del centro, tenemos las que son las sefirot emocionales, donde tenemos Gesed, que es la energía emocional de dar, después la energía de contención y finalmente el equilibrio, donde ya se llega a una armonía y a la belleza de Tiferet. ¿Ya? Y finalmente tenemos las de abajo, que en estricto rigor son 3. Lo que pasa es que Malhut es como que está un poco separada, porque ya es el momento es como si tú lo vieras en una fábrica que está trayendo a construir algo desde la idea hasta que se produce el momento en que suelta. Entonces, estas son todas las sefirot de la acción, donde nuevamente Netzach representa la parte del chip que ya está generando la acción de romper la inercia. Hod es la que está conteniendo porque vas a apabullar al mundo de dar, y Yesod es el mundo donde se llega el equilibrio, por fin se genera la interfase entre el insuflo de Hashem en el mundo y la liberación de su criatura en este mundo. Entonces, como vemos, la sefirot tiene una estructura izquierda, centro y derecha, y tiene triadas arriba, al centro y abajo.
¿verdad? Arriba representan las intelectuales, al medio representan las emocionales, y abajo representan las de acción, y hay un viaje, está viajando la idea desde arriba hacia abajo permanentemente, y en Yesod, tal vez debería dibujarlo así el próximo que voy a hacer, en Yesod se genera justamente la interacción entre ya la energía que viene desde arriba y la liberación del objeto. ¿Ya? Por eso es que está, si usted fija en el mapa, está como esta que está colgando ahí abajo, y eso se refiere a Malhut. Ahora, lo interesante, explica el Pardes Rimonim, que la sefirá, todas las sefirot, en estricto rigor, como te lo describí yo, son un chip. Y tienen fuerzas opuestas. ¿Verdad? Son mecanismos más complejos. Entonces, mira el dibujito que les hice acá. Si tú no le hiciera un zoom a una sefirá, lo que encontraría al interior de la sefirá es que adentro también hay otro subchip que está estructurado de la misma forma de la sefirot, como un fractal. Imágenes, o sea, sistema tras sistema tras sistema. También, ¿por qué? Porque nuevamente entran en resonancia. Tiene que ser capaz de procesar, por ejemplo, como te dije el ejemplo anterior, ya, de repente tú quieres hacer algo que finalmente se va a traducir en hacerle bien a una persona, pero puede ser que te des cuenta que para hacerle bien a la persona, lo que tienes que hacer es castigarlo. ¿Ya? Entonces, qué sé yo, tengo uno de mis hijos chicos, que sé yo, se está portando mal, entonces, ¿sabéis qué? Si yo no paro esto, este niño va a ser un niño malcriado, la gente no lo va a querer, le va a ir mal en la vida, entonces yo estoy preocupado por él, y porque quiero hacer Gesed con él, entonces al interior de la sefirá de Gesed en general, va a aprenderse, por ejemplo, la de Geburá, va a estar actuando la Geburá, entonces el Gesed va a venir mezclado con Geburá, y va a producir un castigo, a pesar de que está motivado por Gesed. Entonces, eso es la expresión que se llama Din Shebe Gesed. Es el Din dentro del Gesed, ¿verdad? Del Gesed general que está operando, y así dentro de las Sefirot existen todo un submundo, y en verdad, en estricto rigor, esto sería un proceso de que se volvería a ampliar, y te darías cuenta de que desaparecería todo el resto de las Sefirot. ¿Verdad? Ok. Hasta ahí fue la presentación que les tenía yo desde el PowerPoint. Déjame ver un poquito. No sé si todavía tengo gente presente, porque ahora por fin voy a empezar a verlo. ¿Ya? ¿Me vieron? Ya, a ver, aquí estoy mirando, ahora ya sé que están aquí. Geraldine, ahora sí ahora puedo ver a la gente. Betty, Marcela, ¿verdad? Paulina, Jacob, Israel, Melanie, Karen, Roberto, Sebastián, Soledad, ¿ya? Ya, entonces veo que me están preguntando por la sefirá de Dat. Entonces, la verdad es que la sefirá de Dat no es propiamente tal una sefirá. La sefirá de Dat es cuando tú tienes dos opciones de verlo. Tú tienes una opción de verlo desde el sistema, desde la voluntad, o desde el sistema del conocimiento. Entonces explica nuestro Jajamín que Keter, cuando tú lo estás viendo desde la perspectiva de Keter, no aparece Dat. Y cuando lo estás viendo desde la perspectiva de Dat, entonces no aparece Keter, pero me pareció que eso era un poquito más avanzado de esta clase, que era simplemente generar un overview general de la Sefirot, y puede ser que ya sea suficientemente complicado el tema de cómo están funcionando las Sefirot. ¿Ya? Y para finalizar por hoy, me gustaría nuevamente, lo que vamos a hacer ahora es que les voy a compartir la pantalla y les voy a compartir esto. Y vamos a leer un poquito las fuentes propiamente tal. Déjenme meterme acá. Vamos a irnos a Sefaria. Ya, ahí está Sefaria. ¿Ya? Entonces, vamos a cerrar esta cuestión acá. Ya, entonces, está en Sefaria. Este es un lugar que yo se lo recomiendo para los que saben leer hebreo, es maravilloso, y tienen algunos que están en inglés también. Aquí dice, tú te vas a encontrar muchos libros acá, están a libre disposición, gratis, es un lugar que además pide donaciones, yo no tengo ninguna relación con ellos, pero lo encuentro tan maravilloso y tan especial, que si ustedes pueden donar, este es un momento de donar a la gente, hacer cosas, actos buenos. Son gente que a mí me ayuda muchísimo. Aquí están decenas de libros judíos a libre disposición que yo puedo compartir con ustedes.
Entonces, no puede más que uno estar agradecido de lo que han hecho estas personas, ha sido maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, le vamos a agrandar un poco la letra, y vamos a estudiar un poquito este libro que se llama el Pardes Rimonim. El Pardes Rimonim fue un libro escrito, que lo tengo acá, miren, es un libro grandote, que se llama el Pardes Rimonim, que fue escrito por Rabí Moshe Cordovero. Rabí Moshe Cordovero fue uno de los grandes cabalistas de Tzfat antes del Arizal. Fue justo el gran sabio de la Cábala, que escribió varias obras, pero la principal, la más grande, el Pardes Rimonim, que es un libro que es como una enciclopedia de Cábala, bastante sistemática y bastante impresionante, donde una persona puede aprender ahí, pero bueno, se requiere un cierto grado como avanzado. Entonces, si uno llega acá a la Shar Het Bet, aquí vamos a encontrar un poquito lo que acaba de explicarles, de que la Sefirot, básicamente, cuando uno abre, se va a encontrar con la Sefirot. Entonces, déjame leerlo esto acá, y vamos a aprovechar de explicar el nombre de Sefirá, ¿ya? Que es lo que va a explicar aquí el Rabí Moshe Cordovero, y con esto yo creo que va a ser suficiente por hoy. Ahar sheikdamnu beperek hakodem inyan Sefirot. Después de que te expliqué que anteriormente, ¿qué es lo que son las Sefirot? Upirshanu Shem Koach HaKolel HaFahim Rabim. Y te expliqué que son fuerzas que incluyen muchos opuestos. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de cada sefirá se va a encontrar las distintas funciones. Nujal lomar kiseh tam heyotam nikreot sefirot. Por esto que tiene contenido fuerzas distintas, porque más bien tienes que entenderlo como chips en la placa madre esta que está llegando, ¿verdad? Entonces, por eso podemos entender que se llaman sefirot. Milashon Eben Sapir. Entonces vamos a entender la palabra sefirá como todas las cosas en hebreo, y ustedes me han escuchado varias veces decir, la gente comete un error de pensar que el hebreo tiene traducción. La respuesta no tiene traducción. ¿Ya? Perdón, no el hebreo, no el ibrit, el Lashon HaKodesh no tiene traducción. Y este va a ser el ejemplo más patente, ¿verdad? Por eso es que el concepto de la Sefirot, interesantemente, a pesar de que, por ejemplo, cuando hablamos de Emuná normalmente sí lo traducimos como fe, a veces traducirlo es peor, pero tenemos un problema, ¿verdad? Porque si no lo traduce, la gente no te entiende. Pero si lo traduces, te malentiende. Entonces estamos como atrapados. Entonces, bueno, las Sefirot, como normalmente están en áreas de estudio un poco más avanzado. Entonces, la Sefirot, efectivamente, nosotros no las traducimos y tiene varias connotaciones. La primera dice, es Eben Sapir, un zafiro. No sé si es zafiro, una piedra preciosa, que dice la Torá que cuando se apareció a Dios en un momento, bueno, no quiero entrar en los detalles, se veía como un Eben Sapir, que es Ki Kemosha Sapir Ein Lo Gavan Meyuhad. El sapir, esta piedra preciosa, no tiene un color específico, Ela Kolel Kola Gavanim, sino que contiene como todos los colores. No sé, me imagino, no es el diamante, porque eso se llama normalmente yahalom, pero cuando tú ves una piedra preciosa que tú lo miras, tiene como todo una coloridos de multicolores. De la misma forma, tiene todos los colores bo, Kena Sefirá, Kolelet Kola Fahim Kasher Bearno. De la misma forma, cada Sefirá contiene todas los opuestos, pero no quiere decir que no tiene una función específica. Keter es un chip que tiene todas las funciones opuestas, pero la función general de Keter tiene que ver con el razón. De la misma forma, cuando nos vamos a Gesed tiene todas las funciones, pero tiene una función global dentro del chip, pero tiene todas las funciones en su interior. Entonces, por eso se llama Sefirá de Eben Sapir, la piedra esta que era multicolores. Bim Sheyesh Lekol Echad Gavam Yadua, a pesar de que va a explicar más adelante que asociamos colores a cada una de estas sefirot, no vaya a pensar que hay colores ahí arriba, sino es una forma que nosotros tenemos de graficarlo. Eso quiere decir que tiene una función específica. Entonces, eso, a pesar de que cada uno tiene un color, im kolse bebejina suhem nikrim sefirot que de peirash. De todas formas, estas se llaman sefirot como te lo expliqué, que quiere decir que a pesar de que es un verde brilloso de muchos colores, ¿ya? Behem nikraim sefirot gam ken milashon sipur. También se llaman Sefirot del lenguaje de Sipur, que significa
cuento, narración, mensaje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, como dice el versículo, Amai Ikrei Sefirot, ¿por qué se llaman Sefirot? Mishum Hashamayim Mesaprin Kebodel, porque los cielos cuentan el Kebod de Hashem, eso quiere decir que los cielos te están contando la sabiduría divina propiamente tal. ¿Ya? והנה הכוונה כמו שהדיבור והמכתב יבאר והגבלותיו להיות מורגש דברים נעלמים, de la misma forma. ¿Cuál es la kavaná entonces? Se llama Sefirot por Eben Sapir, esta piedra, y se llaman Sefirot ¿por qué? Porque son de la Shon Sipur, de que te cuentan, te narran las narraciones del cielo. Y de la misma forma dice que como las palabras y una escritura viene a explicar de forma delimitada cosas que tú puedas entender, cosas que son innombrables. ¿Ya? Entonces, cuando yo, qué sé yo, escribo un poema, o cuando yo te estoy tratando de transmitir estas ideas, yo tengo una idea acá que estoy tratando como de transmitirte aquí, y normalmente a mí lo que me pasa es que siempre siento que es insuficiente lo que estoy tratando de decirte para tratar de expresártelo. Entonces estoy tratando de agarrar una idea grande y la estoy achicando en una frase para comunicarte. Entonces, eso también es el concepto de la Sefirot. De la misma forma, los cielos hablan sobre la sabiduría, sobre quién es Hashem. Megalot mahashavot neelamot. De la misma forma, las Sefirot revelan pensamientos, o sea, supremos, beatzurot anivdalim, y formas trascendentales que no son abarcables por ningún tipo de materialidad, y esa es la gran dificultad que yo le estaba explicando. Una persona no es capaz de entender realmente las Sefirot. ¿Por qué? Porque no son imaginables. Toda imaginación que tú tienes es una forma de decir, porque realmente no es lo que significa. No tiene ningún tipo de aprehensión conceptual ni ninguna imagen. Ese es el gran desafío. Vamos, dice... Kia Sefirot Mesaplot Magvilot Abilti Baltajid de lo que Bulmame ya. Okay. Siguiente, entonces hemos visto dos, ¿por qué se llama Sefirot? Uno fue por Eben Sapir, dos por Sipur, que es por cuento, por narración. Tres, Beyesh Pirush Milashon Safar Kia Mesaper Bale Gibul, por Mispar, que es número, son 10. Los números también tienen cuantificaciones, es decir, son capaces de poner interesante el número, porque el número, si te fijas, las cantidades, el número 2 es una forma de referirse a algo sin quitarle el hecho de que una cosa, todos dos por todos lados, son todos los dos, no hay límites para los dos. De Afalpi Shenan Vale y Gebul, eso es justamente lo que está explicando, a pesar de que las Sefirot no son limitadas, en comparación a su raíz, sin embargo, desde la raíz son infinitas, pero cuando actúan en forma cuantitativa, es decir, tienen un límite a cuánto van a actuar. ¿Ya? Después, ¿por qué también se llaman Sipur? Dice el Rabbi Moshe Cordovero. ¿Por qué? Porque tú puedes hablar de la Sefirot, mas no así no puedes hablar del Ein Sof, de Akadosh Baruj Hu, Melech Malchei Elohim, Ein Sof, nosotros no podemos decir propiamente tal nada. Beyeshe Pirshu Milashon Safar, Kemo Ira Semujale Safar. Hay quienes hablan de Lashon Sfar, que significa borde. Behu Lashon Tehum Gibul, nuevamente viene del borde. Entonces tenemos Eben Sapir, Sipur, que viene en Sapir piedra, Sipur cuento, Sipur también, que es algo que se puede hablar y del Ein Sof no se puede hablar. Después, que dijimos la otra, era, se me fue, Mispar, número. La cuarta, Sfar, significa límite, borde, ¿ya? ¿Verdad? Porque nuevamente están, por así decirlo, de Akavana Shehem Magvilot Masheino Kivul Klal. Por alguna forma misteriosamente profunda, son capaces de contener lo incontenible. Pero en Kavaná Magvilot Mamesh, en la que de no quiere decir 100% como te expliqué. ¿Ya? O sea, no quiere decir 100% que lo restringe, sino como te expliqué. ¿Ya? Bueno, yo creo que eso es suficiente por hoy. Quería entonces mostrarle nuevamente un pequeño resumen. Hashem creó el mundo para dar, lo vimos desde la manito,
que la pelotita, o sea, la moneda que pasa la mano, que se extiende el brazo, que se pasa la mano. El mundo fue creado con 5 Olamot, 5 mundos. Estos 5 mundos, el más arriba se llama Adam Kadmon, el segundo se llama Atzilut, el tercero se llama Briah, el cuarto se llama Yetzirah y el quinto se llama Asiá. Desde arriba, desde Atzilut, están contenidas las Sefirot, pero arriba no se indistinguen y son unificadas, y en la medida que van viajando para abajo, la empezamos a ver recibir como 10, y están actuando como un chip. Y explicamos que este chip, en verdad, cada uno causa lo siguiente, pero en verdad, cuando yo termino dando algo, fue por la idea original que le quise dar. Entonces, en la acción final está contenido lo que yo realmente quise hacer desde el principio. Y finalmente, vimos que la Sefirot viene del Lashon, de estos 4 lenguajes por lo menos, para tratar de explicarte por qué es intraducible el hebreo, sino que tiene muchas acepciones y son todas las que tienes que interpretar, que es límite, que te cuenta un cuento, que son multicolores, etcétera, etcétera, y todas son las razones por las cuales están contenidas en la Sefirot. Estimados amigos, espero que haya sido de utilidad y aprender un poco cómo funciona este tipo de cosas de la Sefirot, que se motiven a seguir estudiando Torá, y les mando muchos cariños. Nos vemos a todos.